Tercero, acción. ¿Cuáles son los tres? Predicción, decisión y acción. La política pública es diferente al discurso, hay que accionar. Es las intenciones versus las acciones. Es diferente el programa de gobierno versus al plan de gobierno. Y formular es diferente a implementar. Ya digo que es una palabra netamente anglosajona, autorizada por la lengua castellana. En vez de utilizar la palabra miseduf, ponerle nombre, recurrimos a implementar. Y algo que a nosotros nos llaman los ingleses, los latinos, que nosotros wishful thinking, pensamos con el deseo. Yo quiero sacar una maestría, pero nunca me rico. Yo quiero tener una novia y nunca salgo a la calle. Bueno, por internet. Yo quiero. En otras partes del mundo, ya no tienen acuerdo, nosotros pensamos con el deseo, yo quiero, pero no lo hacemos. En otras partes del mundo actúan. Entonces, esta parte de acción puede ser muy interesante. Clasificaciones, hay cuál cantidad de clasificaciones, tengo un artículo sobre eso. No, ya tú le dices los artículos míos o no, ¿le llegaron? Tampoco tú, yo creo que ustedes no. Hay uno sobre clasificaciones específicamente, ya están aquí. Entregué 5 artículos muy pequeños de diferentes palabras. Bueno, hay varios enfoques, pero quiero detenerme en uno específicamente, y es el tipo de respuesta a la política pública. ¿Ya lo tienes? Aquí está. Clasificación de las políticas públicas. Bueno, el tipo de respuesta. Con base en la respuesta de la sociedad a la política pública. La respuesta puede ser positiva o negativa, ¿cierto? O la peor, no respuesta. Agonía. Me importa, como dice usted, me vale. Y uno de los problemas de las sociedades actuales, en muchas partes, es que ya la gente no quiere comprometerse en política. Le importa un comino, que es peor. Si tiene una respuesta positiva, estupendo. Negativa, y así como corregir. Pero no hay respuesta. Es bien delicada. Entonces puede ser positiva o negativa. La positiva puede ser activa. Una respuesta puede ser la colaboración. Yo voy a luchar no, o a hacer que esta política pública siga adelante, a participar. O la pasiva, bueno, ya que más da, dejemos así la cosa, la tenencia, así, la central de la cosa. O la negativa, puede ser también activa, rechazo, salimos a las calles, decir no tenencia. O puede ser pasiva, indiferencia. ¿Por qué me gusta esto? Porque antes de que llegaran ustedes, las tres que llegaron tarde, mi otra área es la mercadotecnia política, bien entendido. Y entonces eso se puede trabajar muchísimo. En un campo estoy haciendo un desarrollo interesante, es el marketing de políticas públicas. Hay que mercadear las políticas públicas, no venderlas. Hay un grave error y es trabajar estos temas como la merca política, el candidato, como si fueran productos. Cuando hablo de políticas públicas son ideas. Hay que mercadear, no solo vender. Además, yo le voy a decirlo, ahora la diferencia entre mercadeo y ventas es muy profunda. El mercadeo, la mercadotecnia o el marketing empieza mucho antes que las ventas. ¿Con qué? Con la investigación de mercados, con ver la necesidad del usuario, o del elector, del votante, o de la ciudadanía. También la mercadotecnia o el marketing termina mucho después que las ventas. ¿Con qué? Con el servicio postventa. Más aún, alguien dice que la mercadotecnia o el marketing nunca termina, porque siempre están haciendo una pregunta, bueno, ¿cómo se siente? Etcétera, etcétera. La venta es solo un área de la organización. La mercadotecnia cobija toda la organización. La venta es táctica, el marketing es estratégico. Hay como 8 o 10 diferencias entre esto. Entonces, esto puede ser muy acertadamente para trabajar las políticas públicas dentro del enfoque que hemos propuesto. Otro aspecto interesante para hablar de políticas públicas es el proceso integral de políticas públicas. Cada una de estas etapas da para un doctorado. O sea que nosotros vamos a nombrarlo aquí básicamente y decirles que hay todo un campo de investigación y desarrollo. Lo primero es la generación de la política pública, la creación de la política pública, la necesidad que se tiene, ¿se acuerdan ustedes?
La segunda es aquellas intenciones de solución que da el Estado, la formulación. La tercera es la implementación, que ya dijimos es una palabra que viene de implementation, netamente anglosajona, en vez de utilizar la palabra puesta en marcha. La cuarta es la evaluación. Una distinción que me gusta hacer a mí es la evaluación diferente del análisis. Yo puedo evaluar y dejar ahí. Habíamos dicho que una de las cosas que yo quiero proponerles a ustedes es el enfoque latinoamericano de políticas públicas para América Latina, porque ya hay un enfoque inglés para América Latina, un enfoque francés para América Latina. ¿Dónde está el enfoque nuestro para nosotros? Hay que crearlo. Esta diferencia entre evaluación y análisis es bien importante, porque en muchos casos se evalúa, pero nunca se analiza por qué. Hay que dejar hablar a los responsables de por qué no se lleva a hacer política pública. La reestructuración o redireccionamiento. Y por último, la terminación. Es increíble cómo hay cursos completos, diplomados o maestrías de cómo terminar políticas públicas. Porque la política pública monta toda una estructura, o lo que llaman los sunk costs, los costos enterrados: personal, familia, edificios, terrenos, todo. Desmantelarla, quitarla, es bien complicado. De cada uno de estos hay campo para que ustedes puedan trabajar. Y así, y como simple ejemplo, miremos entre la generación y la formulación la cantidad de subaspectos que se pueden trabajar. Búsqueda del asunto o cuestión. Por ahí yo leí las lecturas que mandaron los profesores anteriores, el famoso issue. ¿Se acuerdan ustedes o no? Eso es. Filtración de la cuestión. De toda la cuestión hay que filtrarla. Uno puede dedicarse a todo. Definición de la cuestión, de las cosas bien complicadas. Es increíble definir, bueno, cuál es el problema. Que no le pase como al candidato que lo nombraron, yo creo que fue presidente de África. El día siguiente se reunieron con sus asesores, después muy inteligente, le dijeron: mire, presidente, de la gente que lo eligió a usted, el 80% está muerta de hambre. Y él, muy preocupado, nombró un comité para averiguar por qué la gente no quería comer. De las cosas bien complicadas es: ¿cuál es el problema? ¿Es de apetito o realmente es que no hay comida? Definir esto, ¿cuál es el problema realmente? Es bien interesante. El pronóstico: si seguimos así, ¿qué va a pasar? Establecimiento de objetivos y prioridades y análisis de opciones. Miren ustedes los diferentes pasos entre solo dos que escogimos al azar. Bueno, por último, dentro de esta primera sesión, ¿qué lo hacen ustedes? 10:15. Hay tres propuestas que yo quiero dejarles aquí pendientes. Y la primera se relaciona con el cabildeo, que en el lenguaje anglosajón es lobby. Entonces, hablar de cabilderos, cabildear, cabildeante. Uno muchas veces entiende mejor el lobby que la palabra cabildeo. Es un tema bien interesante. Ahora el señor Obama está un poco en contra de esto, la forma que están haciendo el cabildeo de la salud, lo nombramos ahora. Interesante. Pero yo creo que si este cabildeo lo hace la sociedad civil, puede ser muy benéfico, muy interesante, para direccionar o cambiar políticas públicas, alejar o atraer políticas públicas. Lo otro que quiero dejarles a ustedes, como hemos dicho en el lenguaje de García Márquez, envenenarles el oído, es con un campo que me preocupa a mí muchísimo, es el marketing social. Y yo hablo de marketing porque la palabra mercadotecnia, que está corrompida, es compra y venta. Es la mercadotecnia o el marketing social, que si nació en el ámbito comercial, bueno, perfecto, pero no tiene por qué sufrir ahora con problemas de mercachina, ni mucho menos. Hay, por ejemplo, un campo muy grande dentro del marketing social, el cambio social voluntario. Hacer que la gente bote menos papeles a la calle, hacer que la gente consuma alimentos con menos colesterol, hacer que las personas dejen pasar a los autos, con mercadotecnia social. Una buena amiga, Marilú, está trabajando en ¿qué? En innovación y mercadotecnia. Mercadotecnia aquí en la, ¿cómo se llama? Alcaldía, no, escúchenme la. La coordinación
pero se llama ¿cómo? Ayuntamiento. Yo soy colombiano, a veces me equivoco. Ayuntamiento. Ojalá por favor me la saluda. Mercadotecnia social no tiene nada que ver con la cuestión comercial. Pongo un ejemplo un poco duro. Yo soy colombiano. Creo que el lenguaje ya me lo pillaron. Alguien decía a mis alumnos en la idea que yo hablaba como de telenovela. Las mujeres más lindas están en Colombia. La comida más rica está en Colombia, un país hermosísimo. Pero cuando yo estoy en las embajadas, más bien en los países, en las fronteras, en las aduanas, al presentar mi pasaporte, a mí me da un temblor. ¿Por qué? Ustedes están viendo, pero bueno, yo pongo de Colombia. ¿Por qué? Narcotraficante. Un homónimo, yo que hago siempre los nervios, yo soy marcado acá. Entonces, mire, por el hecho de haber nacido en Colombia, pues hermoso, sigo con el trauma. Ustedes también, ya, yo había dicho que somos iguales. Llegar al aeropuerto y presentar un temblor, un homónimo, llega y la revisión y todo lo que se quiera. Así le pasó al marketing social. Nació del ámbito comercial y quedó manchado. Pero por favor investiguen, es un campo bien interesante de investigación y desarrollo, y esa cual se le aplica a las políticas públicas. Uno puede hacer marketing de un candidato, por ejemplo, como si fuera un producto. Es un ser humano con defectos, y los defectos sirven para posicionarlo. Lo estamos reduciendo ahora a otra cosa que también se habla, que los electores o los ciudadanos somos consumidores. Uno consume memelas, tacos. Pero ¿será que el proceso de adoptar una